Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en este domingo 10 de mayo. Estamos caminando cada vez más y adentrándonos en este año 2026. La palabra del Señor ya en esta sexta semana que iniciamos hoy del tiempo de Pascua nos trae la lectura de Hechos de los Apóstoles. Primera lectura, capítulo 8. Versículos 5 al 8 y luego del 14 al 17. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo de muchos poseídos, que salían espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, cómo nos muestra, queridos amigos, que siempre hay una continuidad y hay un proceso también en el seguimiento de Jesucristo. A ver, me extraño lento a lleva. ¿Por qué? Porque dice, por una parte está la predicación. Oye, bautizar y cuál, pero oye, bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Aneína de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué, queridos amigos, nos está subrayando este aspecto? Porque el autor sagrado está como separando para que nosotros podamos reflexionar. Por una parte, es el adherirnos a Jesucristo, adherirnos a la propuesta del Evangelio. Hasta podríamos decir, la adhesión en Jesucristo es una adhesión del conocimiento, del nux, lo gnoseológico ya es de UPA. Pero queridos amigos, dice, les faltaba el Espíritu Santo. Va a decir UPA. UPA dice en apelle y cuar iré a pe, y allí tu urire veñan de yarañe ereje, co angañan de yañe, pues no araña, pero neuma quiere decir movimiento, el espíritu, el alma, el ánima, la animación, ¿entiendes? Adherirse a Jesucristo, pero les faltaba el espíritu, o faltaba de cueva, añandeco pisa muchas veces yo que fuera. Algunas veces da ahí cuya cuetere. Así es que ya él allí ya se taja ver coja veñan de yara de pepe, añay me veñan de yara pero nos falta el espíritu, anunciar, dar a conocer, ña pero no ya lleva. A peala ya lloreta este día veñan de yara. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.